buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a esta tertulia de Ahora Ciudad Real de este viernes 24 de noviembre. Ya saben, los viernes siempre es sinónimo de tertulia ciudadana. Yo estoy muy contento porque tengo dos debutantes en este Ahora Ciudad Real y se los voy a presentar ya mismo en un día en el que está cargado de información y en la que vamos a empezar a desgranar desde ya. A mi derecha, a su izquierda de sus pantallas, debuta aquí en IMAX Televisión David García desde Santa Cruz de Mudela. Bienvenido a IMAX Televisión, ¿cómo estamos? Bienvenido y muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer que te den la oportunidad de poder participar en tertulias y más cuando el día de mañana te quieres dedicar pues a las tertulias y al análisis social y político. Bueno, pues yo encantado de que estés aquí. Emilio Nieto, bienvenido a IMAX Televisión, ¿cómo estamos? Pues bien, yo en esta casa ya llevo muchos años y encantado de que contéis conmigo para aquello que os parezca bien, ¿no? Yo juro que se han sentado así, no se han sentado los veteranos y los noveles por aquí. Tony Marquina, a la derecha de sus imágenes, ¿cómo estamos? Bienvenido a IMAX Televisión de nuevo. Muy buenas, bien hallado como siempre y bueno, siempre se es un poco novel en cada tertulia cosas, ¿no? Y en estas cosas, sí. Cuando se enciende la lucecita roja, ahí está. Efectivamente, además siempre hay que aprender tanto de la gente que viene nueva como de los que hemos estado aquí alguna vez más. Exacto. José Manuel Ribeiro, que está usted un poco acatarrado, que este cambio de tiempo nos... Como estamos con un otoño muy raro, que parece primavera, pues sí. Eso, tengo un catarro primaveral. Sí, ¿no? Sí, es el más jorobado. Es el más jorobado. Sí. Empezamos, porque saben que hace cuestión de 10 días surgió la polémica en relación a la Universidad de Castilla-La Mancha. Los presupuestos de Castilla-La Mancha del presidente Emiliano García Paje pues daban a la universidad de la región 140 millones de euros. Pues bien, el rector de la universidad decía que con esos 140 millones no tenían ni para empezar, que ellos exigían 160 porque tenían que pagar muchas nóminas y que tenían que dar becas a los alumnos, y entonces a partir de ese momento se han producido pues una serie de protestas entre el alumnado, entre los profesores, entre todo un poquito. Incluso el rector amenazó con que si no se le daba el dinero que más o menos pedía al gobierno de la región, pues que tenía que despedir a profesorados y que los alumnos iban a tener menos becas para sus estudios. No sé cómo acabará, se han provocado enmiendas a estos presupuestos, hay negociaciones, hay un toma y daca entre el gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha, porque unos piden que se haga público el dinero que se invierte en la universidad, otros dicen que no tienen por qué hacerlo, otros dicen que tienen el remanente de otros años, pero bueno, en fin, esperemos o veremos cómo se soluciona todo este asunto. David García, ¿qué le parece toda esta polémica que ha surgido en torno al gobierno y a la universidad? Bueno, la verdad es que la problemática me pilla a mí cercana, porque no hace tanto, a lo mejor ahora 4 o 5 años, yo dejé de estudiar con mi carrera aprobada, y entonces tengo, sin ponerme a favor de un partido o de otro, que son los que siempre se disputan, el final, creo que existe cierta demagogia por parte, sobre todo, del rector, porque cuando yo estaba estudiando, yo creo que el presupuesto era de 98 millones, aunque era 120, pero se recibía 98. Además, yo daba clases y había algunos profesores que estaban cabreados y las noticias en la radio y todo eso se comentaba. Entonces, ahora me parece muy raro que si con 98 podíamos sobrevivir, ¿por qué ahora con 140 no? Se necesita 160. Y no quiero, y eso así para empezar y como una pregunta para que ahora entre todos la debatamos, porque ya no es un periódico u otro diga que si la huelga las convoca el secretario general de Juventudes, que da igual que las convoque, porque el derecho a huelga, oye, es legítimo y cada uno puede, cuando cree una lucha justa, la convoca y se acabó. Ahora, me parece contradictorio eso, que si con 98 no pasaba nada, seguíamos, ahora con 140 parece ser que nos falta. Entonces, habría que entrar a debate si todo el gasto que se hace es necesario, si toda la publicidad que se gasta en deporte, por ejemplo, tiene una publicidad suficiente para luego que la universidad tenga más alumnos y, digamos, cobre esa inversión. En fin, creo que eso entra más a debate y creo que más que un debate que afecta a los alumnos es un debate de luchas de ideologías, pero bueno, es mi opinión. Emilio, usted que lo ha vivido de dentro. Sí, yo creo que tenemos un modelo de universidad
que no es el estándar de nuestra nación. Es un modelo que está dentro del grupo G7, en el que estamos con comunidades provinciales, como Murcia, como La Rioja, como Santander, por ejemplo. Y claro, esto yo creo que nos perjudica gravísimamente. Mientras Andalucía tiene 8 universidades, Castilla-La Mancha tiene 1. Si analizamos los presupuestos, porque decir 140 es mucho, es poco, yo creo que hay que compararlos con la media de otras regiones y de otras provincias. Como decía, el modelo de España es un modelo provincial. La Universidad de Córdoba, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz, ese es el modelo, ¿no? Mientras que nosotros tenemos un modelo repartido en 4 o 5 campus, o 6, dependiendo de algunos. Y eso, claro, equivale a que el gasto se aumenta muchísimo. Yo nada más que algunas cifras para que la gente pues, pueda comprender el problema. Yo, todo lo que repercuta económicamente en la universidad me parece poco. A la universidad hay que tratarla no con cariño, sino apostando decididamente por la universidad. Cifras. La Universidad de Salamanca, por ejemplo, que es una gran universidad, claro, pues tiene 240 millones de presupuesto. Pero vamos más cerca, la Universidad de Córdoba, que está aquí muy cerquita, que es una provincia, tiene nada más que 200 millones de presupuesto. Pero si nos acercamos a Jaén, que es menos que Ciudad Real, tiene un presupuesto más cerca de los 100 y pico millones de pesetas. En definitiva, mientras que la Comunidad de Andalucía se gasta 1.400 millones para la Universidad de Castilla-La Mancha lo abarata con 140. Esto yo creo que no es de recibo. Es decir, yo hice un estudio diciendo que la Universidad de Castilla-La Mancha, para estar en el ranking de universidades parecidas a la nuestra, debería andar rondando los 210 millones de euros. Si no es así, me parece que antes he dicho pesetas, son 200 millones de euros. Eso, por ahí estaríamos bien para que la universidad creciera, porque es una universidad joven, y para que la universidad pues investigara, etcétera, etcétera. Toni. Bueno, vamos a ver, una universidad, o sea, yo difiero de mi compañero en cuanto a los modelos de universidades, de que haya una por provincia. Yo creo que habiendo una en una región, en una comunidad autónoma, eso sí, distribuyendo sus facultades en los diversos campus me parece correcto y resultaría eficaz y eficiente en este sentido. Hay que tener en cuenta que si tuviésemos una universidad por provincia, se duplicaría el número de órganos unipersonales y colegiados de cada una de ellas, me refiero a rectores y vicerrectores, por ejemplo. Con lo cual habría mucho más gasto, pero sin embargo, si distribuimos las facultades y hacemos distintos campus con una sola universidad, tendríamos estos órganos unipersonales y colegiados centrados como aquí en Ciudad Real, y los estudiantes les pillan más a mano de su casa ir a estudiar en este sentido. Luego, en cuanto al sistema de las becas, el sistema de las becas sí creo que ha de ser revisado. Las becas son necesarias, son justas, pero debe de ser revisado en tanto en cuanto se tiene que asegurar que el gasto que se hace de esas becas, esa aplicación por los estudiantes, es efectivamente para estudiar. Se debería de asegurar que se compran materiales para estudiar, libros originales, que por ejemplo muchos no lo hacen, cualquier cosa, desplazamientos para ir a estudiar lo mismo, con facturas o con lo que fuese, de residencias universitarias, se debería hacer de esa forma. Porque mucha gente tampoco lo hace así, pero es que nadie controla que eso se haga así. Con lo cual, ¿esto en qué redunda? Al fin y al cabo en la sociedad. Porque la gente no se prepara, no sale lo suficientemente quizás preparada, aunque consiga al final su título universitario, eso por otro lado. Habría que mentalizar también a la gente en cuanto a las becas, de que hagan este gasto de una forma lógica. Y esto también es parte de la universidad y de los órganos políticos. Yo, por ejemplo, en mi caso, estudié aquí en la UCLM, sigo estudiando, o sea, mi alma mater es la UCLM. Es una universidad fantástica, mi Facultad de Hecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real es fantástica, además tiene cosas que yo luego lo he comentado con compañeros de Madrid y todo eso y se quedan alucinados de algunos servicios como el de orientación psicológica o talleres de oratoria que, por ejemplo, allí no han tenido. Y bueno, pues solamente hay que decir que hay que aprovechar lo que se tiene, hay que cuidarlo.
La exigencia de 160 millones por parte del rector es adecuada, eso sí, siempre que se haga esta valoración, que se instruya a la gente para que gaste oportunamente las becas, y así lo haga. Ya digo, yo en mi caso, por ejemplo, en mi vida he recibido una beca. No he recibido una beca por cuestiones familiares, de que había 2 rentas en mi casa y por esto superaba el umbral de renta establecido y sacase la nota que sacases, lo que sacases, daba igual, porque como ya superabas el umbral de renta establecido, ya no te daban la beca y te tenías que sufragar todo. Eso sí, quien tenga interés por estudiar, quien tenga vocación en realizar una carrera, con los precios públicos que se tienen, por ejemplo, ahora mismo, no cambiándolos, haciendo un esfuerzo, verdaderamente sí que se puede estudiar. Por eso creo en este sistema. José Manuel, por favor, usted que también lo ha vivido de dentro. Sí, muchos años, claro. Bueno, vamos a ver, el problema es muy complejo y daría para 50 tertulias más o menos, ¿no? Pero la historia es que no es un problema solo de esta universidad, es un problema en general de la universidad en España, ¿no? Yo soy de los que hace mucho tiempo ya dije que se produjo un error gravísimo desde mi punto de vista, que es la transferencia de las competencias de educación, digamos, a las autonomías, ¿no? Sobre todo la educación superior. Porque yo en mis primeros tiempos oposité para unas plazas para toda España. Después, según el número, te ibas a este sitio o al otro, había traslados, las autonomías. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya no hay universidad en España. Existe la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Andalucía, la Universidad de Cantabria, pero la Universidad Española ha desaparecido porque el gobierno central prácticamente no tiene ninguna competencia. ¿Qué ha pasado? Que se dio un golpe en el corazón a lo que se llama la competencia. Una universidad necesita ser competitiva, es importante, o sea, lo más importante que tenemos que discutir es cuáles los resultados de esa universidad, no lo que cuesta, si lo que importa es qué resultados produce esta universidad, ¿no? Entonces yo creo que cuando pasó eso, de que pasaron a las comunidades, las universidades se encontraron en una situación relativamente cómoda, porque ¿qué puede hacer un gobierno regional, digamos, para intentar que la universidad funcione mejor o peor? Solo tiene un medio, que son los presupuestos, nada más, porque está la famosa autonomía universitaria, que eso tampoco lo he entendido muy bien. Es decir, que la universidad parece que es un reino de taifas, donde ahí no podemos meter la mano y, sin embargo, no se puede financiar, porque si tuvieran que pagar los padres de los alumnos lo que cuestan los estudios, aquí no habría ni la mitad de los estudiantes. Lo pagamos entre todos, ¿no? Entonces, lógicamente, yo veo, pero muy correcto, que un gobierno regional intente actuar sobre la universidad en el único punto que tiene, que es los presupuestos. Entonces, ¿qué está pasando? En muchas, no solo aquí, ya en otras regiones españolas se está acudiendo a una fórmula que es dar un fijo que es un mínimo para que esa universidad pueda subsistir, y después dar un variable en función de unos objetivos que se tienen que alcanzar. Esa es la historia. Mientras el rector de aquí y otros rectores dicen, no, a mí deme usted el dinero contante y sonante, ¿no? Y haga usted. Y eso a mí me parece que no tiene ningún sentido. A mí me parece que una universidad tiene que ser financiada en función, y eso se hace en muchos países de Europa. Tú vas a Inglaterra, vas a Estados Unidos, vas a tal, y todo lo que es la financiación pública de las universidades está en función de unos objetivos que se tienen que alcanzar. Empezado ya el debate, ya hemos mostrado nuestras cartas cada uno. David, su turno. Bueno, varios puntos. Con algunos estoy de acuerdo con todos en algún punto, pero discrepo en algunos otros puntos. Por eso estamos aquí, para tertuliar. Estoy de acuerdo con Emilio cuando dice que todo lo que se invierta en educación es bueno, pero claro, una cosa es invertir en educación y otra cosa es derrochar. A ver, que no quiero decir que no se merezcan los 210 millones que decía Emilio, pero tampoco tener excesivos cargos. Vamos, que yo creo que cargos podrían ser relativos, como él bien explicaba, en Andalucía, 1000 y pico millones, 8 universidades. ¿Qué significa 8 universidades? 8 rectores y 8 equipos de gobierno. Y él, que es un hombre muy sabio y pertenece a un partido que sé que no está de acuerdo en esas duplicidades de gobierno, bueno, o de políticos, porque en el fondo ejercen cierta política los rectores también. Entonces creo que la UCLM, conforme está abarcando las 5 regiones, está bien, siempre y cuando tenga un fin. Pues ahí entra cuando también estoy de acuerdo con mi compañero, en el que dice que
el fijo y luego un variable, por supuesto, porque igual que a los alumnos, igual que en muchos trabajos te exigen una meritocracia, pues yo creo que también tiene que ir acorde con los méritos. Y porque, por supuesto, la UCLM, yo solo conozco el campus de Ciudad Real, yo he tenido profesores muy buenos, no, pero malo es, da igual, eso ellos hacen su trabajo y punto, pero hay muy buenos, incluso de los que dicen, estoy suspendiendo mucho en esta asignatura y digamos que cogen entre ceja y ceja, pero tú sabes que es muy buen profesor, pero que tú o no das la talla o no has estudiado suficiente. Luego, por supuesto que también estoy, aunque no del todo de acuerdo con Tony, en la parte en la que revisar las becas. Yo cuando vine a estudiar a Ciudad Real, el primer año recibí 3.006 o 3.007 euros, no me acuerdo exactamente, y me daba para pagar la residencia, y era de las más baratas que estaba en el Santo Tomás de Villanueva. Correcto. Aquí al lado. Luego, ya el segundo año recibí 2.500, no me daba ni para pagar. Que no me quejo porque, hombre, no es que sea adinerado ni nada de eso, pero a mi padre no le falta el trabajo y como yo había trabajado antes, tenía un dinero ahorrado, la pude sacar. Pero sí es cierto que me parece, a mi juicio, injusto que, por ejemplo, una persona que está estudiando, que esté a 60 kilómetros de su casa, tenga que pagarse la residencia, que ya vuelvo a repetir, es de las más baratas por ser subvencionada por la Junta, y otras son más caras, o el que se compra, o el que alquila un piso. Y sin embargo, cuando yo estaba estudiando segundo bachillerato, había compañeros y compañeras que recibían 2.000 euros y vivían en su casa y tenían el instituto a 5 minutos andando. Y en segundo bachillerato hay que comprar algunos libros, pero normalmente ya pasa como en la universidad, todo va por apunte. Entonces, me parece, como dice Tony, justo y de recibo poder analizar a ver hacia dónde van esas becas, sobre todo las cantidades, porque si en segundo bachillerato te gastas 200, 300 euros en libro, si te dan 500 dices, bueno, pues vale, pero si te dan 2.000 ya hay un desbarajuste que en otro sitio hay que recortarlo. Emilio. Sí, en un principio yo lo siento, pero Tony me ha entendido mal, porque yo no he dicho que un modelo sea mejor que otro, y por lo tanto opinar sobre algo que no se ha dicho, pues es relativamente incómodo, ¿no? Bien, ahora ya sí lo digo, habría que debatir sobre el modelo de universidad, habría que debatir, porque no tenemos una universidad, no, eso es falso. Tenemos 4 universidades más Guadalajara 5. ¿Y por qué digo esto? Porque los grados se repiten en la mayoría de los campus, de tal manera que Derecho está en los 4 campus, Filosofía, Letras está en los 4 campus, Educación está en los 4 campus, y así sucesivamente. Los vicerrectorados son casi rectorados, gerentes, hay 4 vicegerentes en cada uno de los campus. O sea, es un modelo que es regional, pero prácticamente es provincial. Pero bueno, eso habría que debatirlo. En este momento yo no he venido a debatir el modelo de universidad, que entonces pues, lo debatiríamos de otra manera. Yo he venido un poco, tampoco lo sabía, pero un poco al tema de financiación. Y yo, evidentemente, lo dicho y lo repito, se va a estudiar dentro de poco el modelo de financiación de las comunidades autónomas. Hombre, bien vendría el modelo de financiación de las universidades españolas, ¿no? Yo sé que están dentro, como decía Manolo, dentro de las comunidades, y a lo mejor debería ser un modelo nacional en vez de un modelo regional, en eso posiblemente estoy de acuerdo, pero sí que habría que estudiar el modelo de financiación de las universidades, porque no es lógico ni de recibo que a la Universidad de Castilla-La Mancha, que es la segunda región de España en amplitud, le correspondan 140 millones y que a Córdoba, por ejemplo, y no tengo nada en contra de Córdoba, todo para Córdoba, pero que tenga 200 y pico millones más que toda la región de Castilla-La Mancha me parece que no es de recibo. Por lo tanto, si analizáramos la universidad por provincias, ya lo tenemos estudiado algunos, que nos dedicamos, entre otras cosas, a estudiar los modelos de nuestra región. Pues yo le voy a decir un dato para que sepamos. La Universidad de Toledo tendría 56, 58, hasta 60 millones. A Ciudad Real
le correspondería lo mismo, a Albacete le correspondería un poquito menos, a Cuenca unos 40 millones y a Guadalajara, que es provincia de Castilla-La Mancha, que algunos se han olvidado que como tiene otra universidad, pero es de Castilla-La Mancha, porque en Castilla-La Mancha hay 2 universidades, no olvidemos, ¿no? Hay 2. Una es de Guadalajara, que aunque no está dentro de la región, en el sentido de universidad, pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Le correspondería igual que a Toledo. Si analizamos las cuentas, salen más de 220 millones de euros si fuera el modelo provincial y no el modelo regional. Por lo tanto, yo animo al rector y a su equipo que trabajen para que ese montante económico, que ya sé que no es todo, el dinero no lo hace todo, eso lo sabemos todos los que estamos aquí, hay que respaldarlo con acciones, etcétera, pero el modelo económico de 200 y pico millones que correspondería a la Universidad de Castilla-La Mancha, yo creo que todos los castellanos manchegos debemos trabajar para que eso sea así. Toni. De acuerdo. Insisto, es urgente revisar el sistema de becas. Es urgente revisarlo porque no funciona. No sé en su caso, en el mío no es así. Mis padres, 2 obreros. Yo, orgulloso hijo de obrero, yo me considero obrero. 2 salarios normales, muy normalitos. Lo que pasa que ahí se queda todo justificado. Insisto, no recibí ni residencia por el tema del umbral establecido. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué? En mi casa había un salario normal, porque ellos ponen un baremo que estiman en base a... No lo sé, no recibí residencia, aunque solicité todas habidas y por haber. No recibí ninguna beca para estudiar, tampoco. ¿Por qué? Si yo estudié, me saqué mi carrera y todo y con buenas notas. Tampoco recibí beca de movilidad. ¿Por qué? Si soy de Manzanares, a 50 kilómetros de aquí. ¿Por qué? Tuve que pagarme aquí un piso, tuve que pagarme todo. No recibí ayudas de ninguna parte. Es más, ahora, abogado, me he creado mi despacho propio. Sin ayuda tampoco ninguna. Emprendedor, ¿por qué? Algo está pasando. Paro, luego decimos que hay paro. Joder, si es que tampoco ayudamos, no hay ayudas. O si las que hay a lo mejor van encaminadas. Revisemos facturas, lo que sea, movilidad, lo que sea, desplazamiento, tickets de autobús, lo que sea. Porque es que hay que justificarlo. ¿Esos dineros en qué se van? Yo no lo sé. Ese dinero que recibe la gente para becas es para estudiar, redunda o no, es eficiente, es eficaz. Pues no lo sé. Igualmente el modelo de universidad también habría que revisarlo. Habría que revisarlo. Este mismo puede ser más eficiente en los mismos medios, a lo mejor en el mismo gasto energético de la luz se podría hacer pues una inspección, una evaluación y gastar menos. Igualmente, a lo mejor en personal, pues habría que hacer idem de lo mismo, que esto no quiere decir que le quites a la gente su trabajo ni mucho menos, sino hacerlo de otra forma. Luego, en cuanto a los profesores, sí es cierto que en los sistemas de evaluación y todo eso hay que también tener cuidado con eso, porque lo ha comentado el compañero y yo también lo quiero resaltar. No es lo mismo la libertad de cátedra que el libertinaje de cátedra para evaluar, etcétera, 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 y este sistema de cosas. En cuanto a la universidad, también se señalaba que, bueno, que era más eficiente incluso que hubiese varias universidades, si no lo he entendido mal al compañero, una por provincia y tal. Lo que pasa es que lo veo un poco contradictorio el tema de que ahora se ha quejado aquí de que existen muchos vicerrectores, que casi es un rectorado como independiente, y que esto supone mucho gasto, efectivamente, es un cargo pues político. Y luego general, pues tampoco genera nada más allá de la dirección y de la coordinación de lo que su competencia le tenga atribuida. Pues imaginemos que hay una universidad por provincia, el gasto es mucho mayor y en fin, puede ser incluso menos eficiente. Esto también hay que pensarlo mucho más allá de que se aplique o que no se aplique. José Manuel. Bueno, vamos a ver. Yo me centro en que lo importante de una universidad son sus resultados, no lo que cuesta. Sería barato, por ejemplo, si tuviéramos el nivel de Harvard, por supuesto, y dándolo 1.000 millones de euros. Entonces, el problema es los resultados de esa universidad. Hay una cosa que yo no le puedo rebatir a Emilio porque no tengo ni idea de lo que cobran las universidades de Andalucía. Son datos que él ha dado. A mí me cuesta creerlos, porque Andalucía tampoco es una de las regiones más ricas de España. Pero bueno, no te lo pongo en duda. Vale. Lo cierto es que, bueno, y respecto a la Universidad de Alcalá de Henares, es una universidad madrileña, que presta servicios pagándole a lo que es Guadalajara. Es una universidad madrileña, donde hay competencia, porque ahí hay 5 universidades. ¿Y dónde están las mejores universidades en España? Donde hay competencia, en Cataluña, en Madrid,
no todas, pero algunas de Andalucía, en fin, eso es lo que pasa. Entonces, volvemos al tema de nuestra universidad. Yo pienso que, ya digo, lo importante, aquí la discusión no es cuánto me van a dar, sino que quiere el rector que le den un fijo sin ninguna condición. Y eso a mí no me parece que es de recibo, porque la sociedad pagamos la universidad y tenemos que tener alguna herramienta también para participar o estimular, digamos, su trabajo. Esa es la idea. Y a mí me parece que no es solo en Castilla-La Mancha donde ya se está aplicando esto. Que yo sepa, pero en Andalucía se ha hecho algo similar. Dar un incentivo por objetivos. O sea que hay un fijo, con lo cual, evidentemente, pues es para que la gente cobre. Lo han dicho las autoridades y yo me lo creo. No se va a quedar nadie sin cobrar, por supuesto, su nómina. Yo eso es que no me lo puedo creer. Y echar miedo con eso a mí no me parece de recibo. Y decir que se va a hacer un plan de reestructuración echando a gente a la calle y tal, pues a mí también me parece que es un poquito de amenaza, ¿no? Y después un tanto por ciento por objetivo, por lo que tiene que hacer la universidad es esforzarse, ¿no? Y además son objetivos que yo he visto que son bastante vagos, ¿no? Internacionalización, en fin, una cosa que no parece que es así excesivamente complicado de alcanzar. El problema es que hace unos meses el vicerrector pedía 140 millones, que decía que con ese dinero era suficiente, y ahora cuando se le asigna 140, dice el rector, en este caso, aquí en Ciudad Real lo dijo, en el Paraninfo, que eran insuficientes para pagar todas las nóminas. ¿Han visto que se ha pasado rápido este primer bloque? Pues sí. Volvemos después de la publicidad, aquí en IMAX Televisión, en la hora Ciudad Real, hablando con mis amigos tertulianos ciudadanos. Enseguida volvemos, hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en IMAX Televisión, en este Ahora Ciudad Real Ciudadano de este viernes 24 de noviembre. Tengo a mis tertulianos un poco aquí revueltos, porque este tema primero de la Ahora Ciudad Real de la universidad da para mucho debate. Podríamos estar debatiendo, si ellos quieren, mucho más. Vamos a intentar avanzar un poquillo más y vamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género. Estamos hablando de un tema un poquito escabroso. ¿Por qué? Porque en España y bueno, en muchos países últimamente a los hombres nos estamos pasando en esta lacra de la sociedad matando a las parejas porque sí, porque no nos conviene o no nos gusta que rehagan su vida. Se necesita una ley contra la violencia de género en este país, se necesita ya, porque no puede ser que cada año sigan incrementando el número de víctimas por la violencia de género. David García, bienvenido de nuevo a IMAX Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué le parece todo esto? Bueno, todos los actos que se realizan en este día de la violencia contra la violencia de género. Cuando me enteré que era un tema, la violencia de género, sentí miedo, por lo que decir. Porque está claro que todas las reivindicaciones que se hagan para acabar con la violencia de género es poca. Todo lo que se invierta o todo lo que se mueva socialmente para acabar con esa lacra es poco. Yo me quedo con algunos datos y intento ver un poco la luz, aunque no me evita la sombra, porque yo no sé en algunos momentos qué demonio nos está pasando a las personas en el que nos lleva a hacer tales cosas. Por un lado veo la luz en el que veía en un periódico El Mundo, creo que era, que decía que las denuncias por violencia de género aumentaron un 18% de abril a junio. Eso quiere decir que se está perdiendo ese miedo al agresor, pero por otro lado tengo la sombra en el que también he visto noticias, en el que ya llevamos en este año
muertes de muchos niños, que también es una violencia de género o causa de ella. Entonces, digo, ¿qué le puede llevar a un padre a presuntamente, bueno, asesinar, pero que todavía está en un juicio y que presuntamente a un niño de meses o de 2 años? Yo es que, por muchas vueltas que le doy, no sé ni qué decir, porque no entra en mi cabeza, vamos. A lo mejor yo he tenido la suerte de en mi casa no vivirlo, entonces no lo entiendo, pero vamos, yo creo que no existe ninguna justificación y por supuesto tampoco en la agresión a sus parejas. Por otro lado, creo que hay porcentajes en el que, una vez denunciado, luego vemos casos en el que la pareja es asesinada y siempre lleva las mismas consecuencias. Pareja, hijo asesinado y luego suicidio. Creo que a lo mejor es un problema tan complejo y tan difícil de abordar que creo que no solo vale con las movilizaciones sociales, sino que también es un problema político, porque a lo mejor aunque aumenta las denuncias, pero aún así sigue siendo muchas parejas las que se callan esas agresiones. Entonces creo que si vieran más protección o una inversión mayor, que por supuesto el dato exacto no lo tengo, pero creo que si la pareja viera, pues voy a denunciar y voy a tener un grado de protección mayor y no se vieran tanto en las noticias, que a lo mejor es la repercusión, pero una vez denunciado, pareja asesinada. Entonces creo que se necesitaría un impulso social y sobre todo político. Y por supuesto, yo el lunes publiqué un artículo sobre los abusos que también podía entrar y dije que no solo se tienen que poner al frente las mujeres, que son sino que los hombres tenemos que mostrar nuestro rechazo a todos esos actos, porque aunque nosotros no los hagamos pero nos repercute, porque a todos nos pueden llegar a meter en el mismo saco, aunque no lo vivamos. Entonces creo que ahora ya analizaremos más en profundidad. Emilio, por favor. Sí, yo creo que es una lacra social tremenda, ¿no? Que además crea, como decimos en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, zanjas imposibles de avanzar, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el tema es de una dimensión algo increíble, ¿no? Que no podemos abarcarlo, por qué ocurre, por qué no ocurre, ver las causas, etcétera. Pero también es verdad, el mero hecho de que el día 25, de alguna manera, conmemoremos un mal social, ya es grave, ¿no? Porque habrá que conmemorar lo bueno, ¿no? No lo malo. Pero fijaos hasta dónde llegamos, que tenemos un día especial de ver qué pasa a lo largo del año. Yo creo que el mal del siglo XXI, del siglo XX, es el odio que tenemos unos a otros. Del odio viene pues las maldades que tenemos el ser humano y que descargamos en lo más débil, que algunas veces es la mujer, ¿eh? Porque es violencia de género. No olvidemos que estamos hablando de violencia de género, tanto masculino y femenino. Aquí yo me gustaría que hubiera una mujer. Hoy tendría que estar aquí una mujer para que ella, que está sufriendo más en sus carnes que el hombre este agravio social, pues pudiera decir algo sobre este aspecto. A mí me parece muy bien que efectivamente la ley se aplique. La ley se aplique con rigor en los casos de violencia de género. Que haya una parte económica, como decías muy bien, para que esa mujer se atreva a denunciar al maltratador y que no le pase absolutamente nada, que no se quede fuera de... Porque hay muchos miedos, muchísimos miedos y muchos odios creados en esta sociedad que solamente llevan a perturbar el orden social y el bien común. Y eso debemos entre todos, no sé cómo, porque no es fácil, ir erradicándolo de esta sociedad, que de verdad yo no sé cómo se puede tolerar a sí mismo que un hombre o una mujer mate a un hombre o un hombre mate a una mujer. Tony. Sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros en mayor o menor grado. Lo que quiero hacer a los espectadores es una diferenciación para que su conocimiento, ¿no? La violencia doméstica y la violencia de género. La violencia doméstica es aquella que se ejerce en el ámbito familiar o en un ámbito asimilado, y la violencia de género es aquella que se produce por motivo del género, propiamente dicho.
En nuestro ordenamiento jurídico y propiamente con la regulación y con la discriminación positiva que se ha venido aplicando desde hace unos años, se aplica pues, del hombre sobre la mujer. Es así como se entiende la violencia de género. Y estos hechos delictivos que cuando se ocurren en cualquier otro ámbito van encaminados siempre del hombre hacia la mujer. Dicho lo cual, las reivindicaciones están muy bien, las orientaciones en el ordenamiento jurídico, igualmente las ampliaciones de las horquillas de penas, etcétera, etcétera, están muy bien, pero como yo siempre he dicho, esto no va a persuadir siempre a la gente de cometer estos hechos delictivos. Las reivindicaciones de cara al público, sociales, son necesarias totalmente, pero no solamente se tienen que quedar en esa foto para vender al público que se están realizando, sino lo que, una vez más, es un problema de mente, de concienciación, y lo que hay que hacer es concienciar a la gente. Mientras no se deje de cosificar a la mujer, mientras no se la deje de tratar como a un desigual o como a un ser inferior, que mucha gente, hay que reconocerlo, tienen esa mentalidad, por desgracia, todavía, a día de hoy, por todo lo que se ha demostrado a lo largo de la historia y se está demostrando, esto no va a cambiar. Yo, personalmente, aconsejo que se piense sobre ello, igualmente, hombres, sobre todo, como mujeres, que se acerquen al ámbito literario filosófico y algunos autores como por ejemplo Simone de Beauvoir, para que conozcan, en fin, los motivos y las razones por las que se hacen tales reivindicaciones y por las que a día de hoy todavía estamos como estamos en este tema. Bueno, es un problema tremendo, sí, pero tiene difícil solución, porque ¿qué solución tiene? ¿Qué medida puedes tomar contra aquel que mata a su mujer y después él se pega un tiro? Igual que este del ISIS que va ahí en una plaza se inmola él con los demás. Las leyes ahí no sirven para nada, porque esta persona, pues ya me dirás. Yo creo que hay dos cosas que yo creo que diferencio bastante bien, tal vez igual que en tu línea, que es el maltrato, ¿no?, y la violencia de género. Maltrato, yo que soy muy mayor y que he vivido muchísimos años, por ejemplo en España, pues había muchísimo cuando yo era un niño. O sea que muchos hombres españoles maltrataban a sus mujeres y las tenían, como se dice, con la pata quebrada y en casa, y no había divorcio, no había tal, y entonces pues había mucho maltrato, pero había poca violencia de género. Era muy raro que saliera un asesinato, una cosa de estas. Por supuesto, como tenía que ser, por supuesto, con la evolución el maltrato se ha intentado, digamos que, erradicar. Se ha dado más libertad a la mujer, pero esa libertad ha llevado ahora a más violencia de género. ¿Por qué? Pues yo pienso que tiene que ver mucho pues, con las hormonas. Eso que decimos los machos, que o eres mía o no eres de nadie, ¿no? Porque muchas veces está la cosa, digamos, pasional por medio, si os dais cuenta, ¿no? Divorcio, que me voy por tal. Entonces, es la historia de decir, o eres mía o no eres de nadie, y eso es cosa hormonal. Y claro, ante eso, las dos vías que a mí se me ofrecen, que es la educación, por supuesto, es muy importante. Es la educación, para respetar, digamos, que al otro sexo es muy importante. Eso tiene que empezar en los colegios, en las familias y cosas de estas. Y después, claro, los medios del Estado son muy limitados. Tú no puedes poner, por supuesto, un guardia detrás, un policía detrás de cada mujer que a lo mejor es, digamos, amenazada, ¿no? Y eso es bastante complicado. Pero yo les digo, es un tema hormonal. A mí, si me permitís, os digo una anécdota que salió en los periódicos que a mí me hizo mucha gracia, que es que llega un camionero a un sitio donde pues, no le dejan pasar el que está allí, digamos que en el paso, y le dice que pues, no puede usted pasar, que no paso, a que no tienes lo que tienes que tener ahí y pasas. Y cogió el camión y lo empotró contra, no sé si habéis leído esta noticia, ¿no? Sí. O sea, es que algunos machos les pasa esto, es que decir que es hormonal, o eres mía o no eres de nadie. Efectivamente, y a lo mejor desde las instituciones estamos provocando estas cosas. Le digo esto porque ha causado mucha polémica que desde el Ministerio de Sanidad, y no lo van a encontrar ya porque lo han retirado, salieron un anuncio un poco polémico. Mis compañeros les van a poner un anuncio que tiene que ver con la concienciación para no beber alcohol a menores de 18 años. Vamos a verlo. El 68,2% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes.
Su consumo continuado afecta a órganos que están en desarrollo, como el hígado, el páncreas y especialmente el cerebro. Pero tranquilo, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Gobierno de España. Eso es del Gobierno de España, eso es del Ministerio de Sanidad. Pero es que hay carteles que tiene la amiga. Vamos a ver, le voy a pedir a mis compañeros que pongan las fotografías, los carteles de estos anuncios, porque el que tiene que ver con las chicas, con las niñas, con las mujeres, tiene tela. A mis compañeros les pido las fotos. Este es el que tiene que ver con las mujeres y se lo voy a leer porque tiene miga. Y no lo van a leer, pero el 68% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último año. En la letra amarilla pone, tras su consumo se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquila, tu hija seguro que no bebe. Le pido a mi compañera Bea que nos quite esta y nos ponga la siguiente en la que salen los dos. Ahí está, en el chico. No se consienten las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque en la del chico dice que su consumo continuado ocasiona problemas físicos y sobre todo en el cerebro. Una doble vara de medir entre las chicas y los hombres. Se está consintiendo que se puedan violar, están consintiendo que las mujeres al beber tienen relaciones no consentidas. Esto está por parte del gobierno español. Ha sido retirada, obviamente, porque ha causado mucha polémica. A lo mejor estamos causando desde el gobierno central, David, y es una opinión personal, estos micromachismos, este machismo que pueda considerarse, que pueda provocar violencia de género, o violencia, en definitiva. Mira, yo creo que más allá de que sea totalmente desacertado o inoportunos esos carteles, no creo que la culpa de esos micromachismos resida en el gobierno central. Vamos a ser realistas, el gobierno central no tiene culpa de esos micromachismos o esas ciertas actitudes que tenemos mundanamente los hombres. La culpa es del hombre. Si pones eso es porque muchos han escudado en, no, es que iba bebido. Perdona. Y vamos a ser realistas, todo el mundo ha salido una noche buena, una noche vieja, todo el mundo ha tenido una fiesta, ni que se ha pasado de rosca, y vamos, yo por mi cabeza nunca ha pasado hacer esas cosas. Y como yo, me imagino que infinidad de personas. Que culpar al alcohol porque puedas ser violada, yo creo que aparte de ser un totalmente error, creo que claramente, y fue Santiago Segura, si no recuerdo mal, el que dijo que la causa de que exista un abuso, una violación, no tiene ni el alcohol, ni que tenga una falda muy corta, ni nada. La culpa es del violador. O sea, intentar escudar eso puede tener diferentes razones. En un juicio puedes llegar y alegar cualquier circunstancia para intentar, pero socialmente, y cualquier persona que tenga un uso de razón coherente, y así lo escribía yo hace poco, como bien hacía referencia al artículo del lunes, es culpa del hombre. Y eso tenemos que estar nosotros, acompañando a la mujer, o quizás un paso por delante de decirle, oye, es que tú serás hombre, pero me repugna, tú no eres hombre, tú eres lo que se nos venga por la cabeza. Porque no creo yo que sea justificable eso. Y luego ya que, como el cartel de que si bebes tengas una relación sin precaución, relaciones sin precauciones, en algunos casos se va a dar siempre, bebas o no bebas. Y utilizar que menores han bebido, quizás no el problema sea tanto del que lo consume, sino dónde lo adquiere. Porque yo puedo tener 16 años y le puedo decir a mi padre, papá, me voy a los recreativos. Y luego llegar a una tienda, comprar una botella de whisky, irme con mis amigos y bebérmela. O sea que tampoco creo que sean tanto del bebedor. O sea que sí, que el que se lo bebe, pero que si es menor es donde las quiere. Emilio. Sí, como yo decía al principio, este es un tema que tiene un montón de aristas, no es lineal, no es un tema lineal ni mucho menos. Yo creo que cabría indicar que aquí entran diferentes factores, ¿no? Me parece que decía Manolo, la educación es clave, pero muchas veces la educación la centramos en la escuela. No, la educación está en la sociedad y está en la familia, más que en la escuela y más que en el instituto y más que en la universidad. La educación hay que lograrla en la familia y de la familia a la sociedad. Yo no sé quién, un autor dice, educamos a nuestros alumnos de maravilla, en valores, no sé qué, pero sale un día a la calle y ya vuelve
con todos los valores rotos. En definitiva, si no educamos a la sociedad, si la sociedad de hoy todavía en un coche ponen a una chica semidesnuda, y es verdad, y lo vemos todos los días, pues ese es un estereotipo que el hombre ve, evidentemente. Y otro tema que a mí me parece muy importante es la libertad. La libertad es clave. La libertad no se la da a nadie, al ser humano, la adquiere el ser humano, sea hombre o sea mujer. Lo que pasa es que hoy, desde 1900, yo lo fijo en 1990, la sociedad española, tirada de las leyes, que yo no voy a decir cuál, que la sabe todo el mundo, empezó a tener una falsa libertad. Una libertad que yo creo que es libertinaje, que no es respeto, porque la libertad es el respeto al otro. Yo veo todos los días a jóvenes que tienen 15, 14 años tratando a sus chicas, a sus amigas, pues de una manera que es vergonzosa, ¿no? Llamándoles, palabrotas que yo no me atrevo ni a decir aquí. Eso va calando en la sociedad y mañana, pues evidentemente, cuando sean pareja, pues va a ocurrir lo mismo. Va a faltar respeto y va a faltar esa verdadera educación que nace de la sociedad. Eduquemos a la sociedad en valores y no dejemos que la sociedad, cuando le parece a la sociedad y a las instituciones, pues cree ese día de libertades absolutas, en el que todo el mundo... Y no digo cuándo, vosotros lo sabéis, cuando todo el mundo puede emborracharse en Ciudad Real, hay un día que ya sabéis qué día es. Bueno, pues eso es lo que no puede ser. Es decir, seamos buenos todos los días y un día dejemos libertad para que todo el mundo haga lo que quiera. Pues eso es una falta de valores increíbles que luego va a afectar al sexo más débil, que es en este caso la mujer. Bueno, más débil, es más fuerte que el hombre en muchos aspectos, pero yo creo que no hay que enfrentar al hombre y a la mujer, todo lo contrario. La mujer y el hombre deben convivir juntos y deben convivir en libertad, como debe ser. Toni. Hay que reconocer que a lo largo de la historia hasta el día de hoy siempre ha habido un desequilibrio entre el hombre y la mujer. Con la discriminación positiva lo que se pretendió de forma más o menos acertada con esta imposición es efectivamente que se ajustase este desequilibrio histórico. Yo sí considero que debe haber libertad y la considero la libertad a día de hoy adecuada, eso desde luego, conforme está nuestro ordenamiento jurídico, conforme está la Constitución. Ahora bien, la otra forma es cómo se desarrolla. Esto desde luego es una cuestión de educación. La educación comienza, como bien se ha señalado, en los hogares, en la sociedad, pero esto implica un cambio y un trabajo inmenso. A esto hay que unarle que hoy en día cada vez los jóvenes tienen, a mi parecer, un menor contacto con la realidad, están muy dependientes de las nuevas tecnologías. Esto para mí implica un menor trato social, afrontar las situaciones de la realidad de forma más dificultosa, y esto también tienen que advertirlo los padres, tienen que los educadores y atajarlo. Tampoco ayuda, por ejemplo, ejemplos como el de los carteles ahora del gobierno. Los del gobierno, de muchas grandes compañías, los han venido también promocionando y haciendo pues alarde de estas conductas y de este pensamiento. Pero el cartel del gobierno, la peligrosidad es que lo ha puesto precisamente la administración sobre la mesa. Y ese es el peligro, porque, bueno, sí es responsable, porque me extraña a mí que no hayan dado unas directrices para realizar estos carteles o, por lo menos, no hayan dado el visto bueno a la salida de estos carteles. El de la chica implica un machismo evidente. Entonces estamos haciendo desde una institución pública ya contradictoriamente alarde de algo que no debería de haberse hecho. Entonces hay que nuevamente hacerse crítica y hay que criticar a un prototipo de hombre actual que se sigue dando. Bueno, lo que quería decir es que, aunque son casos horribles, ¿no?, son muy minoritarios. Gracias a Dios, la mayoría de los hombres que estamos aquí en esta nación no hacemos esas cosas, que somos muchos millones. Hay muchos millones de hombres y yo creo que la mayoría respetamos a las mujeres. Esa es la historia. Asesinatos, digamos, de género puede haber, no llega a un centenar, que por supuesto es una cifra que hay que luchar contra ella, pero que la mayoría es que parece que... ¿Sabe el problema? Que acumulados todos los fallecimientos, sí, ya suman más que el terrorismo en España. Claro, pero la mayoría, vuelvo a decirte, es verdad, la mayoría de los españoles, hombres, respetamos a las mujeres. Eso es un hecho, y, vamos, de los que estamos aquí, 5 seguro que respetamos a las mujeres.
Y yo creo que eso es la norma. Después, claro, están esas minorías y eso hay que luchar contra eso. Y es muy difícil de luchar, ¿eh? ¿No te parece? Es difícil de luchar y por eso quiero hacer una puntualización antes que nada. Sí, y es por supuesto. la cifra negra. Existe, y esto se ha estudiado por la criminología, una cifra negra de esas víctimas que no han denunciado a sus violadores, a sus agresores, por la sencilla razón de que o son familiares, o son conocidos, o tienen miedo. Y todavía existe, y es muy amplia. Entonces, es muy difícil por cifras demostrar que se produce en mayor o menor cuantía porque existe, eso sí, una cifra negra, porque se han hecho encuestas de victimización y otro tipo de análisis que han demostrado que así existe. Pero claro, las víctimas están en anonimato en estas encuestas y no se ha podido demostrar tampoco ni quiénes son, no se ha instruido un proceso. En fin, luego los informes que realiza Fiscalía o que realiza la policía, los órganos judiciales difieren también en cuanto a los datos, porque se sigue o no se sigue un proceso, se separan los procesos o no. Ese es el problema de las cifras, ese es el problema. Bien, y la otra cosa que quería decir es que no es un problema tampoco de España, sabéis que es un problema que se da en todos los países, es decir, que esto no debe ser fácil, porque si hubiera sido más fácil encontrar la solución, lo hubiéramos encontrado, ¿no? Es muy difícil. La historia yo creo que desde luego está en que se le preste mucha ayuda a las mujeres, porque la mujer sí que tiene el problema de que tiene miedo, ahora todos estamos viendo pues con pasión, ¿no?, lo que está sucediendo en el famoso juicio de la manada, que no sé si os parece bien sacarlo aquí a colación, ¿no? Porque sí, por supuesto. Ha quedado ahora ya visto para sentencia, ¿no? Y que es una cosa que a mí me ha dejado horrorizado, porque una de las cosas que se discutían es que si la chica, pues digamos, permitió o no permitió, porque teóricamente no hizo nada en contra para oponerse a sus presuntos agresores, ¿no? Y es que yo lo entiendo. El miedo puede dejar a una persona totalmente, digamos, congelada, sin poder reaccionar. Esa es la historia. Y la mujer, desgraciadamente, está muy sujeta al miedo. Es decir, que como me denuncies, te mato. Pues, ¿cómo? ¿Sabes lo que es peor, José Manuel? Que el detective, contrataron un detective para ver su vida diaria después. Y la chica parece que al ser violada no puede sonreír, no se puede arreglar, no puede hacer nada. Eso es lo peor, y eso es lo que se cuestione eso en las redes sociales. Eso es lo peor y lo que me da más miedo de esta sociedad. Les voy a contar, y lo estaba diciendo, el peor año de la violencia de género en este país fue el 2007, con 71 personas fallecidas. Es que llevamos 830 mujeres solo desde el año 2005, solo desde el año 2005, que eso es, en los últimos 13 años, una más que todas las víctimas de ETA en 42 años. A lo mejor no lo dimensionamos igual, pero es una cuestión igual. Todo lo que se haga, lo volveré a decir, volveré a reiterar, es poco para evitar esta lacra de la sociedad. Educación, dinero, todo lo que sea, me parece genial. Lo he pasado, hablando de estos temas, muy bien con todos ustedes. Hemos concluido esta hora Ciudad Real. Espero que las próximas semanas estén con nosotros. Ya saben que esta es su casa y que pasen un buen fin de semana. Sí, David. Yo quería decir una puntualización antes de terminar. Sí. Y es, hablando de lo que decía Tony, de digitalización, y sí, yo también la quería decir. Emilio ha dicho algo sobre las nuevas generaciones. Entonces, a mí me resulta, porque cuando abordé el tema del porcentaje de denuncias, un 3% era de menores de edad. Entonces, estoy de acuerdo con Tony que quizás la digitalización nos está haciendo ver o sacar conclusiones a gente joven, a gente que luego cara a cara no sabe hablar entre personas. Sí. Yo he visto gente en sitios tomando algo y estar hablándose casi por WhatsApp. Entonces, creo que, como dice Emilio, esa educación no se va a impartir a lo mejor en bachiller o en la universidad, sino que son los propios padres o los propios amigos, gente cercana, los que tienen, porque es un dato un poco, aunque sea un 3% nada más, pero también habrá quien no denuncie y... Yo tengo 34 años, dentro de un mes exacto cumplo 35, y yo cuando era niño jugaba en la calle. Jugaba al balón, jugaba a correr, jugaba al escondite, jugaba a todo. Ahora pueden ver carteles en las plazas, no se puede jugar al balón, no se puede correr, no se pueden traer animales. A lo mejor es que también nosotros en la sociedad estamos prohibiendo por prohibir, que eso también es un problema de la sociedad, pero eso será otro debate que... Oye, en esos datos que dabas, sí, había que mediatizarlos.
con un crimen que se cometa es suficiente para hablar. Exacto. Pero es verdad que en España ha venido una aluvión de gente que piensa diferente. Por ejemplo, todo el mundo islámico piensa que la mujer es una esclava. Y está ahí, a las puertas, muy cerquita, y piensa que la mujer tiene que estar sometida al hombre. Y se cometen muchísimos crímenes de los que están ahí por gente que no es de España. Ahí están metidos todos los crímenes de España, que ya digo, con uno sería suficiente para darnos vergüenza de lo que está ocurriendo, pero es verdad, eso hay que tenerlo también en Gracias a consideración. David Andes, un hombre que mató por venganza a su propia hija de 2 años tú verás. por venganza contra su expareja, que eso ya es lamentable. Que lo dicho, que muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos el próximo viernes. Ustedes sonrían y sean felices, pasen buen fin de semana y ahora Ciudad Real vuelve este próximo martes a las 4 de la tarde. Hasta luego.